¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy es nuestra segunda sesión de la super idea de la Sociedad de la Libertad y como es habitual, tenemos invitados libertarios para que puedan participar hoy en el tema del lo que viene a ser y lo que dejamos ya anunciado la semana pasada, la falsa libertad del socialismo. Y doy la bienvenida, por supuesto, a Guillermo Rodríguez de Venezuela y también a Víctor Becerra de México. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Rosa María, hola Víctor, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, todo muy bien aquí, muchas gracias, muy buenas Muy noches. bien. Ok, buenas noches. Entonces, comenzamos, señores. La falsa libertad del socialismo, sin duda, muchos dirán, pero ¿cuál es la libertad que propone el socialismo? Y lo que yo le podría decir es que todas las promesas del socialismo siempre son falsas, siempre. Siempre han engañado a la población, a los ciudadanos y principalmente a los jóvenes. Incluso me atrevo a decir que el socialismo ha engañado a gente con doctorados, con grandes títulos, con grandes estudios, porque tenemos ejemplos en diversos países donde han aplicado el socialismo, como Venezuela, por ejemplo, Cuba, y así podemos seguir. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la gente se cree el cuento de la redistribución, de la igualdad, el otro termo, la justicia social? ¿Por qué la gente se cree ello? Porque es sencillo. Lo que ocurre es que los socialistas son muy hábiles para convencer y eso debe tener en cuenta la ciudadanía. Si llegan a convencerlos con sus falsas promesas y además cuando hablan de libertad, pues se refieren a otro tipo de libertades, diríamos libertinajes. Pero eso lo vamos a ir desarrollando también ahora con otros puntos de vista. Guillermo, adelante, ¿cómo estás? Bien, Rosa María, bastante bien. Mira, yo quería empezar hablando de esto del concepto de la falsa libertad socialista, trayendo a colación a un autor neomarxista de la Escuela de Frankfurt que es Herbert Marcuse. Marcuse, en un trabajo clásico que es su ensayo sobre la tolerancia represiva, definía que para él, como para el marxismo, libertad es liberación, un específico proceso histórico en la teoría y en la práctica, y como tal tiene su acierto y su error, su verdad y su falsedad. Ahora, cuando él habla de que libertad, por ejemplo, de libertad de expresión, en ese mismo trabajo dice que ciertas cosas no pueden decirse, ciertas ideas no pueden expresarse, ciertas orientaciones políticas no pueden sugerirse y cierta conducta no puede permitirse. Claro, dejo muy claro que a quien corresponde decidir en la distinción entre enseñanzas y prácticas liberadoras y represivas, humanas e inhumanas, no es una cuestión de preferencia de valores, sino de criterios que él llama racionales. Y agregó que la sistemática supresión de tolerancia hacia opiniones y movimientos regresivos y represivos solamente puede contemplarse como resultado de una presión en gran escala que podría llegar a ser una gran subversión. Y finalmente completó diciendo que todo esto se resume en una tolerancia e intolerancia selectiva, que es tolerancia hacia los movimientos, acciones, ideas de la izquierda e intolerancia hacia los movimientos, ideas y acciones de la derecha. Es decir, lo que Marcuse proponía era liberarnos de cualquier opción que no fuera ser, digamos, súbditos o perder nuestra libertad. Marcuse proponía liberarnos de nuestra libertad. Esa es la libertad para los socialistas, liberarnos de nuestra responsabilidad, de nuestra libertad mediante el proceso. Y es interesante porque Marcuse es el que lo dijo más sinceramente y más claramente. Adelante, Víctor. Gracias, muy buenas noches. Pues sí, a mí me parece que, bueno, tanto liberales, libertarios, como las diversas corrientes de izquierda hablan de libertad. Sin embargo, en el caso de la izquierda, bueno, yo no lo llamaría libertinaje, porque eso me huele mucho a conservadurismo y yo realmente creo que los libertarios estamos muy lejos
de los conservadores. Yo lo digo más bien que en vez de libertinaje, más bien la izquierda cuando habla de libertad, siempre habla de una libertad tutelada. Siempre tiene que ser el Estado el que tutele esa libertad, porque el individuo, la persona, el ciudadano siempre es sujeto de tutela y nunca sabe lo que quiere. Entonces tiene que intervenir el Estado para decirle qué es al final de cuentas, hasta dónde puede llegar su libertad y qué es lo que tiene que hacer. Larkin Rose, un libertario norteamericano, decía que, bueno, pues al final de cuentas, los liberales y los libertarios creemos que al decir libertad, bueno, que más o le parezcan mejor. En tanto que cuando la izquierda habla de libertad, más bien habla de esta tutela y le pone límites y prohíbe pensar en ciertas formas de libertad. Bueno, yo creo que esa es básicamente una primera distinción para no extenderme, que me parece que es útil tener siempre presente cuando hablamos de estos temas. Efectivamente, y sin duda, de acuerdo a lo que estamos escuchando en esta primera ronda, hay una incompatibilidad en el socialismo con la libertad. Entonces, eso lo tenemos que tener bastante en cuenta porque cuando estuvimos escuchando a Víctor ahora, este tema tutelar que siempre lo manejan ellos, que siempre están buscando que sea el Estado quien solucione los problemas. Incluso, por ejemplo, cuando se habla de los propios derechos o de las propias libertades fundamentales, creen que por el solo hecho de ser un ser humano ya merecemos todos los derechos y todas las bondades, y no es así. Todo está ligado a la responsabilidad. Yo, si voy a decir tengo derecho a la educación, porque nos venden esa idea del derecho a la educación, que debe ser, qué sé yo, gratuito, pero no es así. Todo cuesta, todo tiene un costo. Hay que pagar a los profesores, hay que pagar también, hay que construir un colegio, y así, ¿no? Comprar los útiles, eso no va a ser gratuito. Y cuando te dicen, no, tú tienes ese derecho, entonces, con mucha facilidad usan todos estos términos porque nos venden la idea de que los ricos son los que oprimen a los pobres, cuando la realidad es que es el aparato estatal que estos últimos años hemos visto cómo cada vez ha acrecentado mucho más. Incluso ahora podemos hablar de un leviatán global porque está tratando de oprimir a los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con el socialismo? Ellos te dicen y sostienen y tratan de convencer de que son los ricos los grandes culpables, son los que oprimen a los pobres, cuando si nos ponemos y pisamos tierra, vamos a darnos cuenta que es el Estado quien oprime al ciudadano. Y esto hay que decirlo siempre, por eso que los ciudadanos tienen que identificar muy bien quién es el enemigo de la libertad. Y el enemigo de la libertad son los estatistas, sean de izquierda o de derecha. Son esos socialistas o comunistas que están claramente identificados, y más allá de decir que ellos están defendiendo la libertad, yo los califico como grandes liberticidas. Así que esperemos que la ciudadanía también capte estas ideas falsas de libertad que propone el socialismo solamente para manipularlos. Y como decía Hayek en su libro Camino a la servidumbre, es eso, te quieren conducir a una esclavitud, y donde sea el Estado quien manipule y maneje todo y hasta pueda exterminar o eliminar la libertad de los individuos, porque hay un profundo desprecio por la libertad por parte del socialismo. Así que más claro no puede estar. Guillermo, adelante.
Gracias, Rosa María. La razón, partiendo de lo último que tú acabas de decir, un profundo desprecio de los socialistas por la libertad. Sí, como decías ayer, de los socialistas de todos los partidos. El, eh, el profundo desprecio de los socialistas por la libertad se deriva de que filosóficamente, realmente, confunden el concepto de libertad con el concepto de poder. Por eso dicen, por ejemplo, que la libertad es la libertad únicamente de los ricos en el capitalismo, de los que tienen capital. O la libertad en un sistema esclavista es la libertad de los amos y obviamente no de los esclavos. Pero la libertad no está directamente relacionada con el poder. O sea, la libertad, ante todo, es libertad interior. ¿Okay? Y ese es un concepto que no es teológico, es un concepto filosófico básico. La libertad es nuestra capacidad de decidir. ¿Okay? Ahora, el asunto es que la libertad interior no puede ser afectada jamás por el Estado. Bueno, El audio, Guillermo, tu audio. Bueno, vamos con Víctor hasta que solucione su audio, Guillermo. Sí, claro que sí. En realidad, mira, todo se reduce a que cuando los socialistas hablan de libertad, realmente no quieren la libertad. Lo que ellos quieren son animales domesticados, mascotas, a las cuales alimentar y hacer depender de ellos, que puedan alojar, proteger y cuidar sin mayor autonomía individual. Ellos no buscan seres libres, buscan animales domesticados o a domesticar para hacerlos depender de ellos. Larkin Rose, bueno, pues habla precisamente de que cuando los socialistas hablan de libertad, bueno, no le permiten a los individuos o lo ven mal, bueno, pues tener relaciones de tipo de libre mercado, capitalistas, de libre intercambio voluntario entre ellos, mientras que los liberales y libertarios, cuando hablamos de libertad, bueno, creemos que el individuo es suficientemente adulto para tomar sus propias decisiones y si ellos creen, los individuos, que lo mejor es la dictadura del proletariado o una cooperativa tipo kibutz o algo por el estilo, bueno, pues para nosotros no existe ningún problema. Ya es cuestión de cada quien el organizar y hacer florecer su proyecto individual de vida. Pero sí es muy importante distinguir que hablamos de dos cuestiones muy distintas cuando hablamos de libertad unos y otros. Nosotros sí queremos la libertad, los liberales y los libertarios, mientras que más bien los socialistas, cuando hablan de libertad, muy bien decía Guillermo, bueno, hablan en realidad de poder, hablan en realidad de animales a domesticar y animales que dependan de ellos. A ese nivel rebajan a los individuos y a los seres humanos. Efectivamente, querido Víctor, ese es el nivel. Y aquí tenemos que precisar también que estos comunistas, socialistas, estos estatistas, hacen un mal uso de la democracia. Hasta podríamos decir que prostituyen la democracia y siempre la van invocando. Y ahí encontramos también a los socialdemócratas y a los socialcristianos. Ellos también están encasillados en este tema, que se dan de demócratas y todo lo demás, cuando realmente usan la democracia para poder conservar privilegios o para conseguir beneficios individuales, particulares, de políticos corruptos. Y finalmente es el ciudadano quien paga el costo por estas decisiones de estos socialdemócratas o socialcristianos o socialistas o comunistas o progresistas, estatistas de izquierda o de derecha. Entonces, esto también debería quedar bastante claro para la ciudadanía, para que no se dejen engañar y sepan ahora que la libertad que hablan los socialistas es una falsa promesa y es totalmente falso porque, como ya lo dije, solamente ellos sienten una profunda o un profundo desprecio por la libertad. Así que, señores, a despertar. Además,
En los próximos días vamos a ver también el comportamiento de los diferentes gobiernos, estados, respecto a la reunión que va a haber en la Organización Mundial de la Salud el 24 de mayo. Ojo con ello. Si esta gente quiere violentar las constituciones de cada estado para liquidar la libertad de los ciudadanos, eso va a ser un grave peligro y vamos a tener que nosotros, desde la Sociedad de la Libertad y obviamente como una obligación moral de cada uno de los libertarios en el mundo, pues levantarnos, generar, provocar una gran revolución por la libertad, porque esto no lo vamos a permitir. Pueden hacer lo que quieran, pero no pueden obligar a nadie a hacer lo que no queremos, porque eso es respetar la libertad. Guillermo, adelante. Bien, yo les decía que como los socialistas confunden poder y libertad, prometen liberarte de la realidad. Ayn Rand dijo muy claramente que el hombre es radicalmente libre porque es un ser racional y que es libre de tomar todas las decisiones que quiera, pero de lo único que no es libre es de las consecuencias de sus decisiones. Es libre de elegir el camino de la vida, de la productividad, de la libertad, o es libre de elegir el camino de la esclavitud, de la muerte y de la destrucción. Pero no es libre de no ser muerto, no de ser destruido cuando elige el camino equivocado. De eso es de lo que prometen liberarte los socialistas. Prometen liberarte de las consecuencias de la existencia de la realidad misma. Prometen liberarte de la escasez en materia económica, prometen liberarte de la realidad biológica, prometen liberarte de todo aquello de lo que no pueden liberarte para esclavizarte en todo aquello en lo que puedes y deberías ser libre. ¿Víctor? Sí, bueno, yo sí que me parece que es muy importante hacer esta distinción entre los distintos conceptos de libertad entre libertarios y liberales, porque generalmente los socialistas, ya lo vimos en Estados Unidos, tratan de robarse la terminología de los liberales. Ya ahorita liberal es una mala palabra en Estados Unidos y más bien define, como todos sabemos, definen más bien a los demócratas de tipo izquierdista, los socialistas. Y bueno, yo realmente me parece, yo también he visto por allí muchos intelectuales italianos, europeos, hablando de que, bueno, que la libertad debe de ser un concepto fundamentalmente socialista y que el concepto liberalismo ellos deben de expropiárselo. Bueno, entonces me parece que tanto para el público en general, pero sobre todo para los jóvenes, es muy importante que tengan presente, bueno, ¿dónde es más libre? En una sociedad con libre intercambio, tipo capitalismo, o bien en una sociedad en donde no se les permite ni siquiera cambiar de lugar, no tienen forma de cambiar de trabajo, como por ejemplo sucede en Cuba, y hasta hace muy poquito ni siquiera los dejaban salir del país. Es interesante, bueno, que la falta de libertad se nota, es muy palpable en países como Cuba, Venezuela. Bueno, son precisamente esos que tratan de expropiar la palabra libertad y liberalismo, y bueno, realmente vemos que no son más que falsedades, como tú muy bien decías al principio, y es útil siempre volver a tocar estos temas y remarcar bien la diferencia, sobre todo pues para la gente más joven, que a veces cae presa de estos engaños retóricos de la izquierda. Efectivamente, Víctor, sin duda vamos a proseguir con más superideas del liberalismo próximamente y los invitamos para la próxima sesión. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Rosa María. Gracias, Víctor. Buenas noches y buenas noches a todas las personas que nos han visto y escuchado. Muy bien, buenas noches, aunque hemos quedado congelados.